y es bueno todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo nuestro Dios es bueno. Vamos a continuar y como les prometimos, vamos a iniciar con nuestra primera conferencia del día. La primera conferencia del día que va a estar a cargo de nuestro hermano pastor Andrés Silverio, quien nos estará hablando esta mañana sobre el tema ¿por qué tengo que servir? Una cosmovisión bíblica del servicio. Y la frase que usaremos es: servir no es una carga, es un privilegio. Buenos días, mis amados hermanos jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, pero ustedes sí están desabridos. Mira, como ustedes no tienen ánimo, por favor, póngase sobre sus pies y denle un abrazo a la persona que está a su lado. Suelte la mochila, suelte todo y denle un abrazo a la persona que está a su lado, porque para que coja ánimo, porque usted no tiene ánimo. Oh, pero si a esta altura de juego usted no tiene ánimo, ¿qué va a pasar cuando usted tenga la edad del pastor Gumercindo que está por ahí y de la esposa del pastor Gumer? Cuando usted tenga esa edad, ¿qué va a pasar con usted? Mari, pues si no tienen ánimo a esta edad, ¿qué va a pasar? Yo espero que tengan ánimo, ¿verdad? Que si siéntense, gracias, pueden volver ya a su asiento. Qué bueno que están aquí, qué bueno que decidieron venir a pesar de que no hay mucho ánimo, pero qué bueno que están aquí. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar y después de orar, pero antes de orar, ¿dónde están la gente los que controlan el tiempo aquí? Ustedes son los que controlan el tiempo. Hay problemas porque yo estuve leyendo el asunto y dice que es de 9:35 a 11 de la mañana que me corresponde a mí, pero ya yo veo que falta, que son las 9:50, es decir que ya me han multado, me han tomado prestado 15 minutos y sin consentimiento, significa que yo no lo presté. Por ende, entonces, yo voy a contar de aquí en adelante. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio de estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Y como tú estás aquí, hemos venido a darte la gloria y la honra solamente a ti. Sé con cada uno de nosotros y permite, Señor, cada una de las cosas que se hablen aquí en esta mañana puedan tocar nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos volvernos a ti en arrepentimiento, que podamos poner nuestros ojos en ti y preguntarte qué quieres hacer con nuestras vidas. A ti sea la gloria, Padre, Cristo Jesús. Amén. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué usted vino hoy? ¿Qué usted vino a buscar aquí hoy? Vamos a ver, ¿qué usted vino a buscar? Aparte de tomar fotos. ¿Qué usted vino a buscar, Ronald? ¿Qué vinimos a buscar aquí? ¿Qué usted vino a buscar aquí en esta mañana? ¿Ah? ¿Qué usted quiere escuchar aquí en esta mañana? Alguien que diga, hombre valiente, dígame usted, caballero, lo que Dios quiere hablarte. ¿Qué será lo que Dios quiere hablarte? ¿Estamos nosotros seguros, dispuestos a decir, Señor, yo vine a buscar lo que tú quieras hablarme? Eso es fuerte. Decirle eso a Dios es fuerte. Seguro que estamos nosotros convencidos de que vinimos a decirle, Señor, yo quiero oír lo que tú quieras hablarme. ¿A qué usted vino? ¿A qué vinimos? Pero usted no sabe. Ahora sí me dio miedo a mí. Pero nada, vamos arriba. Como dicen por ahí, a mí me corresponde abrir. Gloria a Dios. Casi nunca me tienen siempre. Yo no sé por qué ponen a la persona, algunas personas siempre a cerrar los juegos. Pero gloria a Dios, me dieron la oportunidad de abrir. Yo espero poder llegar aunque sea a la línea número 5. Y después que venga el otro piche. Pero me dieron la oportunidad de abrir. Tengo algunos versículos que yo quiero que usted y yo en esta mañana, mire, yo no sé hacer nada solo,
Y yo quiero que usted me ayude en esta mañana, que nosotros pensemos. Vamos a leer 3 porciones de las Escrituras y después de leerla vamos a pensar entre todos a ver qué dice ahí. Este es el versículo, esta es la porción de las Escrituras lema para esta conferencia. Dice la palabra así: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y al oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿qué dijo él? Isaías respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. Guarde esa porción en su mente. Tenemos otra porción de las Escrituras. ¿Qué tal si nosotros podemos leer? No, es el 12 y 13, Dionis. ¿Qué tal si la leemos todo? Póngase sobre su pie y vamos a leerlo todo. Vamos a leer todo hoy por la mañana, tempranito. Yo sé que algunos de ustedes, yo entiendo que ustedes están en modo avión hoy en la mañana, sábado. Se levantan la gran mayoría a las 11. Pero qué bueno que estamos aquí temprano, ¿verdad que sí? Entonces vamos a leer todos juntos. Y ahora, Israel. Vamos a la pregunta. Vamos, la pregunta, ¿qué dice? Versículo 13. Ahí está el 13, ¿está bien? Vamos a leer, ponme el 14 y 15. También, por favor, para que ellos lo lean. ¿No lo tiene? Nos seguimos para adelante entonces. Ahí está, ¿qué dice? Pertenecen, ¿verdad? Gracias, tírame la última. Yo me imagino que los que estuvieron aquí el domingo saben de qué hablamos de eso, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Josué capítulo 24, versículo 15? Amén, gracias. Pueden volver a sus asientos. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Yo sé que hay un sonidito por aquí que me tiene a mí ya. Miren, yo sé que la primera porción de las Escrituras quizás debimos leer un poquito más, pero 3 lecturas tuvimos. ¿Qué tienen en común estas 3 lecturas? ¿Qué usted puede ver que tienen en común estas 3 lecturas? Vamos a ver, ¿cómo usted me puede ayudar? Recuerde que la parte que me toca a mí hablar en esta mañana son las razones o las razones por las cuales tenemos que servir. ¿Qué cosas nosotros podemos ver? 3 escrituras. Y quiero ayudarle un poquito. En Isaías capítulo 6, los primeros versículos dicen que fue en el mismo año que murió un rey, en ese mismo año Isaías estaba en el templo, y al estar Isaías en el templo se recordó algunas cosas, y cuando estuvo ahí vio algunas cosas maravillosas, tremendas, que entonces tuvo que decir: soy un hombre muerto. ¿Por qué era un hombre muerto? Dice: soy un hombre que vive en un pueblo, en un mundo donde la gente tiene los labios inmundos. Soy hombre muerto, he visto a Dios. Entonces pasa lo que viene en las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 10, nosotros vimos, ¿verdad?, algo interesante, que Dios entonces le pregunta, y los versículos siguientes dice que algo acerca de Dios. Y dice: a Dios le pertenece todo, Dios es dueño de todo,
y todo es de Dios. En Josué, si usted no sabía, Josué tiene algo muy interesante que Josué dice: Dios ha sido fiel, en su fidelidad Dios ha guardado su palabra. Por eso, como Dios ha guardado su palabra, entonces ahora ustedes decidan, porque yo tomé mi decisión, dice Josué. ¿Qué tienen en común estos tres pasajes de las Escrituras? Señores, corre que el tiempo mío va avanzando. ¿Qué usted piensa que tienen en común? Uno a uno. Comenzando por el primero. ¿Qué tienen en común? Me están mirando como que yo estoy diciendo algo raro. Yo no estoy diciendo nada raro, ¿eh? ¿Qué tienen en común? Hay una persona que está ahí indecisa, ella está por levantar la mano y no la levanta. ¿Alguien cree que puede decirme algo? No puede. No se han despertado todavía. Valiente. Que todos se acordaron. Sí, es verdad, todos se acordaron. Pero ya hay algo más de acordarse lo que Dios hizo. Termina. Es que me comenzaste por la última parte, pero termina. Que alguien decidió con su familia. Ok, Richard. Yo no sé, eso eres tú el que sabe. Eso sabe usted, porque usted que me está diciendo eso. Tuvieron que tomar una decisión. Bueno, es posible. ¿Alguien más? ¿Usted algo? Ok, yo lo voy a ayudar. Estamos por ahí, casi tan cerca. Pero ¿por qué se toma la decisión? Ese es el punto. Dígame usted. Ah, qué interesante. Gracias, mi hermano. Ahí está el punto. El punto de las tres porciones de las Escrituras van a tener la persona tiene reacción. Dos de ellas, la persona tiene reacción en base a lo que Dios es. Habiendo conocido a Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, que Dios es asombroso, majestuoso, entonces en esa condición que pasó. Recuerde que pasó con Isaías. Isaías estaba delante de Dios, vio lo inmenso que era Dios. Después de mirar lo inmenso que era Dios, ¿qué hizo Isaías? No le quedó nada más, no le quedó otra decisión que decir: Señor, aquí estoy. Envíame a mí cuando Dios pregunta. ¿Verdad que sí? Josué, después de ver la fidelidad de Dios, cómo Dios había cuidado al pueblo, cómo Dios había provisto al pueblo, dijo: no hay otra opción. Elijan, hagan ustedes lo que ustedes quieran, pero yo tengo una decisión en mi vida. Deuteronomio está invertido. ¿Se dieron cuenta? Primero lo manda a tomar la decisión y después le dice por qué tenían que tomar la decisión. ¿Qué requiere Dios? Servirle. Y ellos tenían que tomar esa decisión. ¿Pero en base a qué? Podemos buscar Deuteronomio capítulo 10. Lo vimos el domingo. Yo sé que algunos quizás estaban durmiendo a esa hora. Capítulo 10, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? He aquí que. ¿Qué está hablando? Que al Señor tu Dios, ¿qué le pertenece? Le pertenecen los cielos, ¿y qué más? Los cielos de los cielos, ¿y qué más? La tierra y todo lo que en ella hay. En otra palabra, usted y todo lo que hay en esta tierra, ¿a quién le pertenece? En base a que todo le pertenece a Dios, que Dios es el dueño de todo, incluyéndole a usted, no había nada más que hacer que Él lo escogió. Si Dios lo escogió, ¿para qué le escogió? ¿Para qué escogió Dios a este pueblo? Para servirle. Lo que pasa es que todavía nosotros no hemos entendido el hecho de que Dios tomara a ese pueblo de entre todos los pueblos. No fue solamente para que ellos caminaran por el desierto, no fue solamente para darle la tierra, sino que Dios quiso a través de Israel cumplir su propósito y sus planes. Por eso Dios elige una nación con el fin de que le sirva. Entonces, ¿qué estamos viendo?
que la razón del llamamiento de Dios a este pueblo está en lo que Dios es. Ahora, ¿de qué nos habla eso? Mis amados hermanos, jóvenes, necesitamos entender algo muy interesante en nuestras vidas. Y es que usted y yo necesitamos definir nuestra cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que nosotros tenemos? Cuando hablamos de cosmovisión, entienda esto, estamos hablando de la cosmovisión bíblica, es la concepción integral del mundo desde una perspectiva iluminada y guiada por la palabra de Dios, que va a afectar todos los ámbitos de la vida, desde el dinero hasta lo moral, desde lo político hasta el arte. Para los cristianos, la Biblia debería influenciar todas sus decisiones, todas las decisiones que tomamos, todos los pensamientos que tenemos y todos los valores que adoptamos. ¿Está entendiendo eso? Cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de esa concepción integral del mundo, es decir, mirar al mundo, pero no desde la perspectiva como nosotros lo miramos. La gran mayoría de nosotros miramos la cosa desde la perspectiva nuestra y de nuestra cultura. Y la intención que yo tengo en esta mañana es poder mostrarle a usted que estas decisiones que estas personas tomaron, esas decisiones de servir a Dios, de seguir a Dios, estuvo motivada porque tenían una cosmovisión bíblica. Ellos tenían un conocimiento de la vida, un conocimiento de todo desde la perspectiva bíblica. Es decir, ellos entendían que si Dios era el dueño de todas las cosas, si Dios era el todopoderoso, si Dios es el Señor de todo, no había otra cosa que hacer sino que servir al Señor. ¿Usted me está entendiendo? ¿O le doy para atrás? ¿Seguro? Estamos en eso. Ahora bien, la cosmovisión es el marco desde el cual nosotros vemos la realidad y le damos sentido al mundo. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que todos tenemos una cosmovisión. O usted tiene una cosmovisión no bíblica, usted tiene una cosmovisión secular, una cosmovisión de su cultura, y usted va a ver las cosas desde el punto de vista de su cultura. Por poner un ejemplo, y no quiero que nadie se me ofenda aquí. Por ejemplo, hay músicos, hay personas que dicen que son adoradores del Señor, pero no se atreven a ir a una iglesia o un concierto si no se le paga. Pero si usted es un creyente, un convertido, una persona que ha sido lavada por el Señor, que Dios te ha salvado, que Él ha comprado tu vida, que tú le perteneces, entonces, ¿quién te dio la habilidad de tocar el piano? ¿Quién te dio la habilidad de tocar los instrumentos? ¿Quién te dio la habilidad de cantar? El Señor. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Hacerlo como para el Señor. Que quiera Dios usar las personas y decirle, quiero darte una ofrenda, gloria a Dios si quiere. Pero cada vez que yo veo personas que tienen que poner una tarifa para poder hacer cosas, yo me pregunto cuál es la cosmovisión que tiene. Y yo sé que usted va a preguntar, ¿y si vive de eso? Bueno, ¿quién es que mantiene a los que viven sirviendo al Señor? El punto es eso, definir quién es. La gran mayoría de nosotros lo que tenemos son unas cosmovisiones seculares. Tenemos un anteojo color del mundo, pero no tenemos los anteojos desde el color de Dios. Es importante, mis amados hermanos, jóvenes, que tengan en cuenta esto. Todos tenemos una cosmovisión. O heredamos de nuestros padres, o heredamos de la cultura, o una cosmovisión sembrada en la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos una cosmovisión bíblica? Porque necesitamos ver la vida y el mundo desde la perspectiva de Dios. Si percibimos la realidad de manera diferente a como Dios lo hace, no estamos usando la lente de Dios. No vamos a ver las cosas como son. Yo quiero mostrarle un ejemplo. Si vamos a servir a Dios, nosotros necesitamos mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y si hay una razón por la cual yo tengo que servir al Señor, es porque el Señor es el dueño de mi vida. Él es el Rey, el soberano, el todopoderoso Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que quiso en su soberana voluntad salvarme a mí. Hay una vida que yo quiero que nosotros lo analicemos rápidamente. Yo tengo dos oportunidades de predicar hoy. Nada más tengo una. Allá atrás, ayúdeme. Vamos a ver la vida de José rápido.
por favor, la vida de José. ¿Conocen a José, verdad que sí? ¿Saben lo que le pasó a José? Génesis, busquemos Génesis capítulo 39, por favor. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Alguien sabe la vida de José? ¿La ha visto? ¿Alguien sabe lo que pasó con José? Quizá la gran mayoría, algunos de ustedes tienen mayor cantidad de años que la vida que José en este momento. José era un muchacho de 17 años. Fue tomado por sus hermanos, fue vendido. Sus hermanos quisieron matarlo, después lo vendieron, se lo vendieron a una nación, esa nación entonces lo vendieron en Egipto y allí lo compran. Ahora, mire, para que usted vea como cuando usted tiene una cosmovisión bíblica, cuando usted se pone los lentes de Dios, cómo nosotros servimos a Dios, aún sin tener una posición en la iglesia. Mire qué pasó. Cuando José fue llevado a Egipto, ¿qué pasó? Ayúdenme, ¿qué pasó? ¿Quién era ese señor? Ese era el jefe de la policía de ese lugar, el jefe del ejército, el ministro de defensa de Egipto. ¿Y qué pasó? Lo compró. Versículo 2. Y el Señor estaba con quién. ¿Y qué llegó a hacer José? En la casa de un egipcio. ¿Qué fue? Dice que Dios hizo algo. Denle para atrás, dame el 2 por favor. Y llegó a ser un hombre que próspero y estaba en la casa de su amo. Versículo 3 ahora. Y vio su amo que el Señor estaba como con él. Y que el Señor, ¿qué hacía con José? Lo prosperaba todo lo que ponía en su mano. Versículo 4. Así encontró José gracia ante los ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en su casa. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de ¿quién? De José, y con él allí no se preocupaba de qué, de nada. ¿De qué se preocupaba este hombre? ¿Qué era lo único que de ese hombre se preocupaba? De su comida, nada más. Y lo otro dice que José era un hombre fuerte y bonito también. Ahora bien, si nosotros miramos estos 6 versículos, ¿qué va a pasar? Vemos un muchacho, 17 años, que sus hermanos lo agarran, tienen envidia, lo meten en una cisterna, lo sacan y deciden venderlo, ¿sí o sí? ¿Ah? ¿Sí o sí? ¿De verdad? Y después, ¿qué pasa? Se lo venden y lo venden en otro lugar, ¿verdad que sí? Y José cuando llegó a Egipto dijo, qué pendejada esta que me ha tocado a mí la vida, ¿eh? ¿Qué dijo José? ¿Ah? Ayúdenme. Despierten. ¿Cuál fue la actitud de José? ¿Puede imaginarse la actitud de José? ¿Alguno de ustedes puede hacerlo? Lo vendieron 17 años, quizás con la misma edad que usted tenía o usted tiene. Este muchacho decidió hacer algo, agradar a Dios. ¿Me va copiando? ¿Me siguen? ¿Por qué agradó José a Dios? Vamos a ver, que esto no soy yo solo. ¿Por qué agradó José a Dios? Siendo un muchacho que lo vendieron. Quizá alguno de ustedes dice, sí, porque usted no sabe, yo tengo una depresión terrible, yo no sé ni por qué vivo. Total, mi mamá no me quiere, ni mi papá me quiere, a mí nadie me quiere, yo creo que nadie me quiere, yo esto y lo otro. José no dijo nada de eso. A José lo vendieron, llegó a una nación que no era su nación, 17 años, lo único que lo pusieron fue a limpiar piso, a limpiar casa, a hacer un sinnúmero de cosas, pero Dios estaba con él. ¿Qué pasó? Ayúdeme, señores, que el tiempo está avanzando. Dígame. Dígame usted, mi hermano. ¿Será porque confiaba en la promesa del Señor? No, es que confiaba en la promesa del Señor. Mire, hay otro evento muy interesante. Ustedes saben que José después se encuentra cara a cara con sus hermanos. ¿Recuerdan esa historia? Vamos a buscarlo. Ayúdame, Diony. Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8.
José dijo a sus hermanos, acercaos. Sus hermanos vinieron y dijo a José, cuando José le dijo, yo soy nuestro hermano José, dijeron, nos va a arrancar la cabeza, nos va a matar José, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué José no usó venganza hacia su hermano o hacia sus hermanos? Él dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron. Yo soy vuestro hermano José, quien ustedes, ¿qué pasó? Dijo José. Ayúdeme, ¿qué dice ahí? Bendiceis. ¿Y qué dice el próximo versículo? Ahora pues, no se entristezcan. ¿Por qué? Por haberme vendido aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la cosmovisión que tiene José del servicio? ¿Cuál fue la manera de José ver la desgracia y la circunstancia por la que estaba pasando? ¿Cuál fue? Dígame, Richard. ¿Qué pudo ver José que no veían sus hermanos? ¿Cuál fue? ¿Cómo respondió? Para preservar vida me envió Dios delante de quién. Mis amados jóvenes, quizás usted esté pasando por una situación difícil. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué manera tú estás viendo la vida? ¿Con qué lentes tú estás mirando la realidad de tu vida? Mira, José lo vendieron, pero José sabía que Dios lo había tomado para servirle. Y como él sabía que Dios lo había tomado para servirle, y aquí hay alguien que ahorita me dijo, aquí donde está, que no lo veo aquí ahora, ¿dónde está el que estaba ahí que dijo que Dios iba a oír todo lo que Dios iba a decirle? Se me fue. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? A José se le dijo, tú quieres ser grande. Tú vas a ser grande, pero vas a tener que comenzar sirviendo. Tú tienes que comenzar sirviendo. Quizá no, José no comenzó aquí arriba. José comenzó lavando pisos, haciendo cosas que quizás ninguno de nosotros queremos hacer. Pero cuando usted y yo estamos enfocados en Dios, cuando usted y yo conocemos a Dios, vamos a entender esto. Ahora pues, no se llenen de tristeza. Dios tiene un plan. ¿Tú me oíste? Tú, el de la camisa rosada. Sigue ahí entonces, versículo 6. Rapidito, Diony. Porque estos años, ¿qué pasa? 2 años que va a pasar hambre en la tierra. Y todavía queda otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. 6, 7. Y Dios me envió, ¿qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? Dios lo envió a servirle a él delante de ustedes para preservar un remanente en la tierra y para guardar con vida mediante una gran. Versículo 8, córrete. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron. ¿Quién me envió? Y él me ha puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de sobre la tierra de Egipto. Capítulo 50, versículo 15. Córrelo, que el tiempo avanza. 50, capítulo 50. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros. De cierto nos devolverá el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensajero a José diciendo, tu padre mandó a decir antes que se muriera esto. Así diré a José, te ruego que perdone la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, no, aquí ahora somos tus siervos, tus servidores. ¿Cuál fue la respuesta de José? No teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Versículo 20. ¿Vosotros qué pensaron? Pensaron mal. Dios lo tornó para que suceda lo que ustedes ven hoy y se preservara la vida a mucha gente. Mis amados hermanos, el gran problema, jóvenes, el gran problema que tenemos es que no tenemos una cosmovisión de vida, de una cosmovisión bíblica definida. Y cuando mis padres me ponen alguna situación difícil, y cuando en la iglesia tengo una situación difícil, y cuando la vida me da una situación difícil, lo primero que viene a mí es el aburrimiento, lo primero que viene a mí es que estoy deprimido, y lo primero que tengo a mí es que yo no tengo sentido para tener esta vida. ¿Sabe por qué? Porque no ha definido
tu filosofía de vida. Y tú necesitas entender que el Dios de los cielos, el Rey de Reyes, el dueño de tu vida, el dueño de todo, te ha llamado a ti para servir. Y esta es la primera razón. Usted y yo tenemos que servir al Señor por lo que Él es. Él es el dueño de tu vida. Y como dijo alguien, dijo lo siguiente: en general, Dios ambiciona reformar tu carácter para reflejar perfectamente el carácter de su Hijo. Porque desde el día que tú naciste en el reino de Dios, Él ha venido trabajando en usted. En medio de todo acontecimiento y circunstancia, su espíritu ha venido actuando, refinando y purificando y desarrollando el carácter de Cristo en tu vida. Él hace esto porque tiene en mente una misión más grande que lo que tú has pensado. La idea de Dios es bendecir, sanar, redimir a todas las naciones, extender su reino en la tierra como está establecido en el cielo. ¿Y sabe cómo Dios va a cumplir esto contigo y conmigo? ¿Usted está entendiendo? Ahora entendemos por qué nosotros tenemos que servir. Porque el plan de Dios es un plan grande, que usted y yo no lo conocemos, que Él lo conoce, que Él lo ha trazado y Él ha definido de cuál manera Él va a cumplir ese plan, a través de usted y a través de mí. Por eso, desde el momento que nosotros fuimos salvados por Dios, desde ese momento su Espíritu Santo está obrando en ti y está obrando en mí. Lo que pasa es que como no tenemos una perspectiva clara, no tenemos una filosofía clara, porque no tenemos una cosmovisión clara, todas las vueltas que dan nuestras vidas, nosotros no podemos verla desde la perspectiva de Dios. ¿Sabe de qué perspectiva la vemos? De la perspectiva nuestra. Y nos ponemos en una situación de que todo el mundo me quiere hacer daño, de que todo el mundo me quiere acabar, de que todo el mundo abusa de mí, de que yo. Tú no eres lo más importante. Lo más importante es el Señor. Cuando Josué conoció a Dios, dijo: lo más importante es servir a Dios. Cuando José entendió que Dios lo había llevado para preservar vida, ¿sabe qué pasó? Él decidió sufrir. A José sirvió a este hombre, se enamoró la mujer de este hombre de él, lo metieron en la cárcel. Cuando llegó a la cárcel, lean la historia de José. ¿Sabe qué? Desde la perspectiva de esa cosmovisión de que Dios es el dueño, el Señor, y que lo había tomado para servir, José estaba en la cárcel y dijo: desde aquí yo puedo servir a Dios también. Al punto de que el que tenía el encargado de la cárcel no hacía nada, porque lo había dejado en la mano de un hombre que entendía que Dios lo había puesto allí para servir. Yo te hago una pregunta: ¿ha entendido que Dios te ha puesto donde tú estás para servirle? Hemos podido entender en estos poquitos que hemos hablado en esta mañana que usted necesita definir su filosofía de vida, que usted debe tener una cosmovisión que te pueda ayudar a entender que todo lo que pasa en tu vida, si eres un hijo de Dios, debe estar filtrado por la palabra de Dios. ¿Cómo usa tu dinero? ¿Por quién va a votar? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer con el tiempo? Porque hay personas que dicen: no, yo aquí matando el tiempo. No puede estar matando el tiempo. El tiempo es de Dios. ¿Y el dinero cómo lo usa? El dinero es de Dios. ¿Y tu cuerpo cómo lo usa? Tu cuerpo de Dios. ¿Y lo que tú sabes para quién lo usa? Mis amados hermanos, necesitamos adoptar una cosmovisión bíblica, porque necesitamos ver la vida y ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Si percibimos la realidad de una manera diferente, no estamos viviendo como Dios quiere. Usted y yo necesitamos usar los lentes de Dios, y los lentes de Dios es su palabra. La cosmovisión que profesamos, oiga esto, va a determinar cómo usted y yo vamos a ver el mundo. Va a determinar la clase de vida que llevamos, la clase de sociedad que nosotros vamos a crear, pero también la adoración que nosotros le vamos a dar a Dios y el servicio que le ofrecemos a Dios. Por eso, ¿tienes tú una cosmovisión bíblica? ¿Ha definido tu cosmovisión bíblica? ¿Tiene valores, principios que determinen tu vida? Dios quiere que tú le sirvas. ¿Y sabe por qué Dios quiere que tú le sirvas? Porque Él te llamó para eso. Porque Él cuenta contigo para eso. Busquemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Para que podamos, se fue la computadora. ¿Usted tiene Biblia ahí? Vamos
Como bueno, qué bueno que se dañó la copa allá atrás para que usted ponga su Biblia. Segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corinto, capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. ¿Lo tiene ahí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a los Corintios, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Le gusta ese versículo? ¿A quiénes de ustedes le gusta ese versículo? ¿A quiénes le gusta? ¿Le gusta? ¿Por qué le gusta ese versículo? Vamos a ver, ¿por qué no gusta ese versículo? Porque hay mucha gente que dice, usted lo ataca a lo evangélico, ustedes los jóvenes, ustedes dicen muchas veces, yo soy una nueva creación, Cristo me hizo a mí una nueva creación. No, responden así, sí o sí. Pero nada más se lo saben hasta ahí. ¿Para qué hizo Dios de nosotros una nueva creación? ¿Cuál es el fin? ¿Solamente hacer una nueva creación y ya? ¿Tiene su Biblia? Vamos a seguir leyendo. ¿Lo tiene? Nueva criatura es. ¿Y todo esto procede de quién? ¿Esa creación nueva la hizo usted? ¿La fabricó usted? ¿De quién procede? ¿Quién se lo regala? ¿Para qué lo regala Dios? Dice, ¿qué hizo Dios también aparte de eso? Nos reconcilió por medio de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo todo esto? ¿Usted tiene su Biblia ahí? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice su Biblia. Final del versículo 18. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entregarle a usted en sus manos ¿qué? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. De hecho, que si usted y yo somos una nueva creación, si Dios nos ha reconciliado con Él, para algo lo hizo. No lo hizo para que usted diga yo soy una nueva criatura, no lo hizo para que usted y yo podamos decir estamos reconciliados con Dios, sino que Dios tenía un plan o tiene un plan y sabe que ese plan no se puede cumplir si usted y yo no hemos sido reconciliados con Él. Él sabe que en la condición de un hombre que no ha sido transformado a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, no puede cumplir este ministerio. Por eso Dios lo que hizo fue transformarte y cambiarte para que tú puedas cumplir con el ministerio. ¿Entiende por qué tiene que servir al Señor? Porque la manera que Dios va a cumplir su plan es a través de usted y es a través de mí. Qué interesante. ¿Sabe por qué Cristo murió? Para hacerte capaz, apto para que usted pueda servir a Dios. Servir a Dios no es pararse aquí a predicar. Servir a Dios no es solamente cantar aquí. Servir a Dios no es solamente hacer algunas cosas aquí. Eso no me toca a mí. Eso le toca a la persona que viene después de mí. O las personas que vienen después de mí. ¿Entiende usted? ¿Sabe por qué nosotros tenemos que servir? Porque aún los líderes están puestos con estas razones o para esta razón. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire qué interesante. Nosotros vemos sí que Dios ha dado líderes. ¿Para qué Dios puso líderes en la iglesia? Para que estén ahí diciendo nosotros somos los apóstoles, los profetas, los patriarcas, los dueños de esto. No. Dice Dios que Él ha dado a algunos a hacer ¿qué? Gume, ¿usted está por ahí? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores, maestros. ¿Cuál es el propósito de esto? Versículo 12. Con una fidelidad, con un propósito. Perfeccionar, equipar, preparar al pueblo de Dios, a los muchos. ¿Sabe quiénes son los muchos? Nosotros. ¿Con qué fin? Para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si usted y yo hemos sido salvados por Dios, Dios nos puso en su cuerpo con la intención de que seamos equipados, preparados, con el fin de que nosotros estemos haciendo la obra del ministerio. ¿Me entendió? Esto no es un asunto de venir el domingo nada más. Esto no es un asunto de venir cualquier actividad de jóvenes. Esto no es un asunto de venir los miércoles. No, Dios nos toma, Dios nos santifica, Dios nos equipa con el propósito de que ustedes y yo estemos 24 horas sirviéndole a Él. ¿Usted me entendió el asunto? Servir a Dios no es predicar desde aquí nada más. Servir a Dios es vivir su vida para Él.
y que donde nosotros estemos podamos reflejar a Cristo. Estoy en la escuela, sí, voy a ayudar a aquellos que están necesitados. No lo hago para que me vean, lo hago para que entiendan que Cristo me salvó y que Él es un salvador para Él. Estoy en la calle, puedo ayudar a alguien, lo hago para la gloria de Dios. Estoy en mi trabajo, voy a facilitarle el asunto a los demás. Por ejemplo, si usted es un maestro, o una doctora, o un doctor, bueno, yo lo siento si le cae a usted. ¿Qué usted tiene que hacer? Llegó un paciente, de esos pacientes cacarrabia, no, de esos pacientes endemoniados. ¿Qué usted va a hacer? ¿Lo va a insultar? Paciente del diablo, tú me tienes harto, ¿qué es lo que tú te crees? Ahí es que usted tiene que explicarle a Jesucristo. El amor y la pasión de Cristo para esa persona. La paz. No es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil, evangélico? Porque usted quiere vivir la vida cristiana en ustedes. Y la vida cristiana no podemos nosotros vivirla. ¿Sabe cómo se vive esa vida cristiana? Dejando que Cristo vive en nosotros. Es la única manera. Yo no tengo la fuerza ni el poder, usted tampoco. Usted quiere que Dios haga algo, deje a Cristo obrar en usted. Llegó con un olor increíble. Tápese su nariz y báñelo, límpielo, cuídelo. Donde usted esté, Dios te ha puesto allí para que tú seas un medio de bendición, no un medio de maldición. No importa el lugar. Usted es director de un colegio, saque todos los tigres, pero ayude a los que no son tigres. Apóstol Gómez. Usted es un maestro. No, y esto lo voy a decir con toda seriedad. Hay maestros que deciden hacer la vida difícil a los estudiantes. No me vas a con 100, no me va a pasar. Y les complico la vida, no sabiendo que se están dañando ellos mismos. Un maestro hace lo que hizo Cristo. Cristo le enseñó para que aprendieran, no para que el maestro acabara. De donde usted esté, y que esa parte no me toca a mí, yo no sé por qué me metí ahí. Hermanos míos, tengo que brincar algunas cositas. 3 principios que yo quiero dejar en tu corazón en esta mañana para poder entender por qué tenemos que servir a Dios. Hemos dicho, tenemos que servir a Dios porque Él es el dueño, el Señor. Tenemos que servir a Dios porque Dios, como soberano, nos ha llamado a esto. Por causa de estar en el pueblo de Dios, por causa de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos ha hecho una nueva creación, nos ha dado la reconciliación. Esto ya nos capacita para servirle. Pero hay 3 principios más por los que usted y yo necesitamos entender, comprender de corazón que estamos llamados a servir al Señor. Y esto lo vamos a hacer rápido. En primer lugar, porque el servicio es la mejor forma para definir la vida de un joven. Eclesiastés capítulo 12. ¿Tenemos Biblia allá? Versículo 1. Eclesiastés, yo no sé si usted lo ha leído, es un libro que está en la Biblia. Parte, ¿verdad?, parte de la sabiduría de la Biblia. Y dice, acuérdate pues, ¿de quién? ¿Cuándo? Antes que. Y se acercan los años en los que diga, ¿sabe lo que yo me descubrí esta mañana? Que eso se cambió. Yo tengo más ánimo que ustedes. Ustedes están como si estuvieran aquí, en lo que no tienen placer. Estos jóvenes están como si no tuvieran placer. Ustedes están como sin vida. Ok, vamos a ver. ¿Qué usted entiende por acuérdate de tu creador? ¿Qué le llega a su mente? Dorcángeli, sí, me dígame usted. Tenerlo presente, ¿dónde? ¿Y cómo yo lo puedo tener presente cada vez que voy a hacer cualquier cosa? Y cuando te mandan a fregar. Y cuando te mandan a sacar unos guineitos. Y lo hacemos así. Yo no sé por qué me fuñen tanto y me joden tanto en esta bendita casa. Estoy loco por irme. Señor, te tengo presente. Te tengo presente, mándame varón ese para ver si yo me largo de esta bendita casa que me tienen harto. Ya yo no sé para qué es que me tienen esta jodida casa del demonio. Y ya lo tengo presente.
Perdóneme que tengo que serle claro a usted porque eso es lo que usted ha hecho, sí o sí. O hable mentira. ¿Ah? ¿Qué es tenerlo, acordarte de tu creador? No recuerda que el tiempo está avanzando y viene otro predicador atrás. ¿Qué usted entiende? Dígame usted. Deleitarme en él. ¿Cómo yo me deleito en él? Cuando lo mandan a hacer un trabajito en su casa, en su trabajo, que el jefe le diga, imagínese usted trabaja en un almacén y hay un saco de cebolla podrida. Usted tiene que lo que guía de eso. Yo le estoy poniendo ejemplo, cosas que yo tuve que hacer. Sacar toda la cebolla podrida y la húmeda y ponerla a secar. ¿Cómo yo me deleito? Señor, me estoy deleitando de este jodido bajo del demonio que esto atrapó cebolla, tantas cosas que había este jodido jefe. Mira dónde me pone a mí a hacer esto. Yo lo estoy diciendo, porque no me diga usted. O si le piden media hora más en tu trabajo. Si estos jefes del diablo nada más quieren siempre estar a uno, jodiéndole la pita a uno, mire, qué sé yo, qué. Eso no me lo inventé yo, eso lo decimos todos. Ah, no la pagan, y este es el asunto, no la pagan. ¿Sabe por qué no la pagan? Que yo estoy pensando, mi como visión es trabajo, dinero. Yo estoy viendo mi trabajo, gloria de Dios, ser un instrumento de Dios y bendecir a otra persona. Yo lamento que tuve que cortar algunas cosas y dentro de eso está eso. Señores, acordarse de tu creador no necesariamente está diciendo téngalo presente. Acordarse de su creador tiene que ver, acuérdate de una cosa, entiende una cosa, fuiste tomado por él para servirle. Su obra, su trabajo, acuérdate de lo que él tiene para ti. Por eso dice, ¿cuándo? Ahora que tiene fuerza, ahora que supuestamente tú tienes vigor, ahora que puedes hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo en que alguien tendrá que llevarte. Llegará el tiempo que tú no podrás hacer nada. Entonces no dice, no puedo hacerlo. Por eso, jóvenes, entienda, ahora es el tiempo de definir tu vida de servicio. La juventud es la mejor etapa para definir esa vida de servicio. Otra vez en Eclesiastés capítulo 12 versículo 6 vuelve a decir esta verdad. Después de decirle cuídese antes que se muera, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. En otras palabras, antes de que furiquitápete, antes que te lleguen, se acabó el tiempo aquí, acuérdate de Dios. Y le voy a decir una cosa, jóvenes, yo no sé si usted está preocupado. Hay cosas que yo no puedo hacer que usted puede hacer. Analice la noticia, si usted ve noticia, analice lo que está pasando. El 70% de las muertes son jóvenes. Entre 16, 20 años. Cada día están muriendo. O accidentes de motores por estar juqueado y endrogado. Droga. Robo. Y cuantas cosas más. Ustedes tienen un ministerio excelente. Personas que yo no le puedo llegar, pero que ustedes sí le pueden llegar. Y usted fue puesto aquí para marcar la diferencia. Por eso dice, acuérdate ahora de la obra del Creador para que tú la hagas. Porque llegará un momento que tú no te vas a acordar de la obra. Y no es que te acuerdes de Dios porque los viejos se acuerdan de Dios. Y todo el mundo puede recordarse de Dios, sea viejo, sí o sí. El asunto no tiene que ver con tener a Dios presente. El asunto tiene que ver con que tú decidas usar tu vida, tu vigor, tu fuerza, tu energía, tu profesión, tu dinero y tu cuarto. Me estoy adelantando lo suyo, pastor, pero para que usted sirva al Señor. Entienda esto, joven. Si lo hace a tiempo, va a tener un gozo de haber aprovechado tu vida. Servir a Dios desde la juventud es una bendición. Gastar tu vida para Dios desde ahí donde tú estás es una bendición. Porque para eso nos llamó el Señor. Tercer principio. El servicio es el modo de trascender en la fe. Es decir, el modo de usted avanzar en la fe. No crea que usted va a avanzar en la fe simple y llanamente por brincar y hacer disparates como están haciendo hoy los evangélicos. Si usted quiere que su fe avance, si usted quiere trascender, si usted quiere dejar un legado, que es otra cosa. Yo realmente tengo pena por ustedes. Y la razón es que ustedes llegaron a esta tierra en un tiempo donde las filosofías no existen, donde los valores no existen, pero aún más, llegaron a un tiempo donde no hay ideales. No hay ideales que seguir. Antes en este país,
O seguían a Balaguer por una cosa, o seguían a Peña Gómez por otra cosa, o seguían a Narciso y Saconde por otra cosa. Pero ahora no hay nada. Ahora lo único que hay es corrupción y corrupción y corrupción. Entonces no hay ideales. Pero usted es responsable. David fue responsable y dejó un legado a su generación. Usted tiene que dejar un legado a su generación. Necesita entender que el servicio es un modo de crecer en la fe. Podemos buscar Mateo capítulo 20, versículo 23 en adelante. Es una porción que está en Lucas, que está en Marcos y que está en Mateo. Es el momento donde Jesús tiene que hablar con algunas personas para servicio. Y él le dijo: mi copa ciertamente la van a beber, pero sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino para quien ha sido preparado por mi Padre. 24. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos juntos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de este tiempo, los gentiles, se enseñorean de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser el primero entre nosotros, el grande, ¿cómo debe comenzar? Siendo un siervo, sirviendo a los demás. ¿Usted quiere ser grande? Sirva. ¿Sabe por qué José fue grande? ¿Sabe por qué Dios lo hizo grande? Porque sirvió. El que quiera entre nosotros ser el primero, ¿qué tiene que ser? El servidor de todo. ¿Quieres tener el primer lugar? Comienza con servir. Cíñate la toalla, remángate las mangas y sirve al Señor, porque para esto tú fuiste tomado. Y un tercer principio: ¿por qué usted y yo tenemos que servir? Porque el ministerio es también para los jóvenes. Vamos a mirar algunas citas rápido. Diony, ¿tú sabes correr? Busca la primera carta a Timoteo y la segunda, porque aquí nos montamos en patines y vamos a correr. Capítulo 1 del primero a Timoteo, versículo 3 al 5. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, de Cristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia, paz de parte de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Y aquí está, como te rogué, para que sirviera, ¿dónde? En Macedonia, en Éfeso, para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Versículo 4. Ni prestaran atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe. A ti te encargo ahora. Y el versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción en el amor, nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Sabe qué Pablo le está diciendo a Timoteo? Recuerda, usted es un joven y a usted se le encomendó un servicio, se le mandó a hacer algo, se le comisionó a hacer algo, que es servir al Señor. ¿Y cómo iba a servir Timoteo? Trazando bien la palabra, enseñando la palabra, pero tenía que hacerlo ¿cómo? Con amor a los que estaban extraviados. ¿Sabe un servicio que tú puedes hacer? Aquellos hermanos, aquellos jóvenes que están lejos de Dios, acércate en amor, con un amor sincero. Es una forma de servir al Señor. Capítulo 2, versículo 12, 18 al 20. 18, Diony, perdón, al 20. Ahí mismo, 2, 18 al 20. No llega. ¿Cómo que no? El capítulo 1. Yo le fue que vi de abajo. Ahí está. Sí, el que viene ahorita es. En el 1, 18 al 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, a fin de que por ella pelee la buena batalla. 19. Guardando la fe, una buena conciencia, que algunos han rechazado, naufragando en la fe, ¿verdad? Entre los cuales se fueron Himeneo y Alejandro, a quienes le he entregado a Satanás. Pablo está diciendo: Timoteo tiene una responsabilidad. Hay una responsabilidad que tiene. Tiene que enseñar la palabra, tiene que rescatar a eso y cuidarte, cuidar tu fe. Capítulo 2, ahora sí. 2, 12 al 16. Un ministerio, el ministerio de la palabra. Yo no permito que las mujeres enseñen ni ejerza autoridad sobre el hombre. Eso creo que nada más el 15, sino que permanezca callada. ¿Qué dice más? Porque Adán no fue creado primero, sino Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando a hijos si permanece en fe, amor y esperanza.
y como decía, ese pasaje habla de discipulado. Una de las cosas que usted puede hacer, ahí está dado a la mujer el trabajo que tiene que hacer, discipular a sus hijos. Pero si usted y yo queremos crecer en el Señor, avanzar en el Señor, esto está hablando de discipulado. ¿Entendió eso? Seguimos. Vamos ahora, Johnny, a la segunda carta, 1:6. Segunda, 1:6. Ay, pero ayúdenme. Ay, pero ayúdenme. Por lo cual te recuerdo que avives que el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. 2:15. Mire qué tenía que hacer este hombre. Y usted también, ese versículo nunca me puede olvidar a mí. 4 años. 4 años, todos los días. Mi hermano Gómez, ¿dónde cantábamos eso? En capilla, en la biblioteca, en el comedor. Y había que cantar. Cada vez que estaba en el seminario, procura con diligencia, ¿verdad? Ya yo ni lo sé leer, casi quiero cantarlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra de Dios. Joven, la palabra de usted tiene que aprender la palabra de Dios. No solamente un versículo, aprender a trazarla, a decirla, a enseñarla bien. Tienen que aprender. Tienen, deben. ¿Ustedes están oyendo? El líder de los jóvenes tiene que enseñarle a los jóvenes a trazar bien, a enseñar bien la palabra de Dios. Capítulo 3, 14 al 17. Eso lo sabemos también, todo el mundo tiene que saber eso. Pablo dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y que de las cuales tienes convencimiento, porque la aprendiste hace mucho. El 15, que desde siendo niño tus abuelas te enseñó. 16, todas las escrituras inspiradas por Dios y es útil para esto, para aquello. El 17, usted quiere ser un joven maduro, tiene que conocer la palabra, aplicarla, vivirla, untártela, conocerla. ¿Se da cuenta? Y 4:1 al 6, Pablo le va a decir, Timoteo, el tiempo se acortó y esto es lo que hay. Te encargo solemnemente, a usted también como joven, que en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí hay una razón, hay un juicio de Dios. Por eso usted tiene que servir. Por la manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Jóvenes, se están yendo los jóvenes, se están muriendo. Se están yendo sin Cristo, la droga se lo está llevando la juca, se lo está llevando los motores, las pasolas, y usted está tranquilo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe cuándo es a tiempo? En eso mismo. ¿Sabe cuándo fuera de tiempo? Todo el tiempo. ¿Sabe por qué tenemos que servir? El ministerio ha sido dado a los jóvenes. El tiempo se acorta. Exhorta con paciencia e instrucción, versículo 3. Porque vendrán tiempo difícil, malo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy se van a acumular maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas, a mitos, a cosas sin sentido. Pero tú, sé sobrio, joven, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de qué. Mi hermano, jóvenes, donde quiera que estén, en la universidad, en la escuela, en el barrio, en la cancha, en el play, donde quiera que usted esté, tiene que hacer algo. En el hospital, en el trabajo, en la oficina, donde quiera que usted esté, ¿qué debe hacer? Hasta vendiendo agua también. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su trabajo? En la escuela, predíquele a los jóvenes, a sus compañeros. La gente necesita entender esto. Sufre, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Fuiste llamado para servir a Dios. Te creó Dios para servir. Te puso Dios en esta tierra para servir. Dios no te puso para consumir. Dios te puso para servir. Te capacitó,
te santificó, se reconcilió contigo, te hizo una nueva creación, te ha dado dones, te ha dado habilidades, te ha dado capacidades, te ha dado todo lo que tiene para que le sirva a Él. Por eso tiene que servirle. Él es el dueño de todo. 6. Porque dice Pablo, ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación. El tiempo de mi partida ha llegado. Dámele 7 y 8 para que usted vea ahora por qué usted tiene que servir. He peleado la buena batalla, dice Pablo, he terminado, he guardado la fe. Jóvenes, algunos de los que están aquí se van a morir. Y ustedes vienen detrás de Robert, de Gume, de Mari. Tenemos nosotros los jóvenes que ponernos en esto detrás de ellos. El tiempo de ellos está cerca, nosotros los jóvenes tenemos que seguir. ¿Sabe por qué? Por esto, en el futuro está reservada una corona, hay premio. Dios te va a pagar. Hay una de las cosas que yo no entiendo y es esto: Dios me llama, me comisiona por lo que Él es, me pone aquí para que le sirva, me da todo lo necesario para servirle y al final me va a dar un cheque. Te va a pagar. Y eso es lo que está diciendo eso. Dios te va a entregar una corona de justicia. El juez justo me entregará en aquel día, no solo a mí, sino a todo aquel que cumple su ministerio. Joven, ¿cuál es el ministerio que Dios te ha dado? ¿Para qué te tiene Dios aquí en esta tierra? ¿De qué manera le va a servir a Dios? ¿Chateando? No se sirve a Dios nada más. Hay tantas cosas que hacer. Pero recuerda, tenemos que servir a Dios por lo que Él es. Él es el Señor y el creador de todo. Por lo que Él es, estoy llamado a servirle. Por lo que Él es, estamos llamados a servirle. Estoy llamado a servir a Dios porque Él quiso reconciliarme con Él y me entregó un ministerio. Estoy llamado a servir a Dios porque puso los líderes en la iglesia para que nos capaciten para servirle a Él. Y hay 3 principios que usted no puede irse de aquí sin ellos. Recuerde, tenemos que servir a Dios. ¿Por qué? Pues tenemos que acordarnos de Dios y la obra que Él tiene, que la va a hacer con usted, Eclesiastés. Tenemos que servir a Dios. ¿Por qué más? Se me olvidó Mateo capítulo 20. ¿Qué fue que dijimos ahí? ¿Por qué fue? ¿Usted quiere avanzar su fe? ¿Usted quiere crecer en la fe? Tiene que servir al Señor. Y la última, porque es un ministerio de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y recuerde, si usted está aquí en esta tierra, ha sido salvado por Dios. Si usted ha sido salvado por Él, es para servirle. Que Dios te bendiga.